Buenos días, amigas y amigos del Instituto. Aquí seguimos con el curso online a distancia de novela y guerra. Espero que estéis disfrutando de estas sesiones, que estamos haciendo todos el esfuerzo para poder mantener cierta normalidad hasta que llegue otra vez la oportunidad de vernos las caras. Esperemos que sigáis sanos y salvos. Y hoy seguimos con una novela muy especial, Los de Abajo, de Mariano Azuela. Es una novela, yo creo que muy poco conocida en España, es una novela sobre la Revolución Mexicana, y en este curso de novela y guerra me pareció que era muy interesante dar la oportunidad de que se hablara de esa revolución, de que se hablara de la guerra desde ese prisma y de la literatura mexicana en especial. Y para ello tenemos a la persona más indicada, a mi querido amigo Juan Antonio Montiel, que es un excelente editor, un excelente traductor, especialista en poesía, especialista en William Carlos Williams, profesor de filosofía, editor, como he dicho, está trabajando ahora en Salamandra, y una persona excepcional que tiene además un conocimiento muy particularizado de la literatura de su tierra, de México. Por tanto, espero que disfrutéis mucho de lo que nos va a contar. Como digo, es una novela que creo que vale mucho la pena descubrir, porque no hemos hablado nunca de ella en el instituto, en ninguno de nuestros cursos, y va a ser, estoy seguro, una oportunidad de poder descubrir a un autor y una excelente novela. Muchas gracias a todos y adelante, Juan Antonio. Pues muchas gracias a Andreu Jauma por esta invitación y muchas gracias también a la gente del Instituto de Humanidades, a Miguel, a Carmen, a David por sus atenciones. Estoy muy contento de que Andreu me haya invitado. Estoy un poco menos contento de que estemos en esta situación, pero espero poder acompañarlos un poco, que este momentito en que vamos a hablar de esta novela tan peculiar, pues sea un momento tranquilo y que nos permita dejar de pensar en esta situación que estamos viviendo. Andreu me invitó a hablar de esta novela, como les decía, extraordinariamente peculiar por muchos motivos. La escribió Mariano Azuela, un médico, que formó parte en una época de su vida, precisamente los años que narra en esta novela, del ejército de Julián Medina, de una facción del ejército de Pancho Villa en la Revolución Mexicana. Como médico de una facción revolucionaria, asistió a los hechos que después narró, asistió a unos hechos parecidos a estos que después narró, y vivió cosas que dieron pie después para escribir esta novela, que por una parte quizá a nosotros ya no nos resulte tan próxima, pero que en un momento determinado de la historia de la literatura fue una novela importantísima, tanto en México como en América Latina e incluso en España, donde se publicó ya en los años 20 y donde suscitó los elogios de Valle Inclán, por ejemplo. Hoy en día, no solo la novela Los de Abajo ha perdido fuera de México algo de su importancia, sino que incluso la Revolución Mexicana, el movimiento social que esta novela tematiza, ha perdido también en algún sentido algo de su trascendencia como la primera revolución social del siglo XX, incluso anterior a la Revolución Rusa. En México, esa revolución dio origen a una serie de instituciones y a una serie de gobiernos que hasta hace muy poco siempre la sacaban a colación, y en cambio, desde hace algunos años, quién sabe si por puro olvido o por normalidad democrática o por alguna otra cosa que se me escapa, pues ha desaparecido más o menos del ideario popular como tal movimiento, y han permanecido, como creo que permanecen en España, solamente algunas figuras de aquella gesta que siguen siendo figuras recordables, memorables, importantes, como Pancho Villa, que
que acabo de mencionar hace un momento, o Emiliano Zapata, que no aparece para nada en esta novela y que también fue un caudillo de la Revolución Mexicana. Los de abajo se publicó, les decía, en España en los años 20, pero en Estados Unidos, en particular en la ciudad del Paso, Texas, en 1915, y la novela narra hechos que tuvieron lugar entre 1913 y 1915. Esto es una cosa muy interesante de notar porque nos hace ver que fue escrita un poco en el fragor de la batalla o entre batalla y batalla y también con una velocidad pues que en un momento dado se convirtió en un condicionante de la forma de la novela, que la primera vez que se publicó en forma de folletín, en un periódico que se llamaba precisamente El Paso del Norte, ya se publicó con un subtítulo que rezaba Cuadros y escenas de la Revolución Actual. Esto da cuenta, por una parte, de lo reciente que eran los hechos que se narraban, la Revolución Actual, porque la Revolución Mexicana estaba todavía en curso en 1915 y también en 1920. Y por otra parte, esta definición, subtítulo de Cuadros y escenas, da cuenta de una condición aparentemente, por lo menos superficialmente, fragmentaria de la novela, que viene a convertirse en una serie, pues eso, de escenas que se suceden. Algunos críticos contemporáneos decían sin demasiado concierto y pues más o menos ordenados por una sucesión histórica y poco más. Esta condición fragmentaria de la novela produce un efecto en los, como les decía, en los críticos contemporáneos muy adversa. Les parece que la novela no está terminada, que es una novela que vale precisamente por la inmediatez respecto de los hechos que narra. En cambio, a la crítica de unos años después les parece que esa condición fragmentaria es precisamente una de las dimensiones más valiosas del libro, precisamente porque lo emparenta con la narrativa contemporánea, con una cierta modernidad literaria. Sobre esa modernidad hay mucho que decir. Si nosotros consideramos esta una novela moderna, nos extraña su condición original de folletín, que es una condición bien típica del siglo XIX, y además nos obliga probablemente a compararla con contemporáneos de Mariano Azuela como Joyce o Kafka, y en ese nivel es bastante obvio que Los de Abajo no es una novela del todo moderna. Tiene más bien una característica que ha señalado un profesor muy importante para el estudio de la novela latinoamericana y mexicana en particular, que fue Seymour Menton. Él señaló que bajo esa estructura fragmentaria había en realidad una estructura épica, una vocación épica que emparentaba esta novela con, pues, incluso el poema de Mio Cid o el Cantar de Roldán, que tenía ese tipo de estructura. Ya saben ustedes que el Cid tiene una estructura tripartita. Seymour Menton también vio en Los de Abajo una estructura tripartita bastante obvia, está dividida en 3 partes, y además la calificó como la epopeya del pueblo mexicano, o sea, una especie de narración fundamental de ese pueblo mexicano que dio origen, como les decía, a la primera revolución social del siglo XX. Entre estas dos posibilidades de considerar esto una
una novela histórica y poner el énfasis en la dimensión histórica, o hablar de Los de Abajo como una épica o, digamos, como una novela de guerra y poner el énfasis en la novela, pues yo me encontré en una disyuntiva. No quería imponerles como lectores españoles, que imagino que son la mayoría de ustedes, no quería transmitirles la idea de que sin conocimientos de la Revolución Mexicana, sin conocimientos históricos, esta novela es ilegible, porque no es verdad en ningún sentido, ni tampoco quería dejar de hacer notar que la dimensión novelística, o más bien el interés novelístico de este libro, está también fundado en la relación que tiene con los hechos históricos de los que da cuenta. Cómo reconstruye, digamos, esos hechos y los pone en una dimensión que está más allá incluso de la subjetividad de la crónica, los coloca en un lugar que es estrictamente novelístico, que es, como espero poder contarles en un momento más, quizá un lugar contradictorio, el lugar de la contradicción, que es el lugar novelístico por antonomasia. Entonces, como les decía, yo estaba en la disyuntiva de subrayar la dimensión histórica o subrayar la dimensión novelística. Y evidentemente, como es más fácil, decidí que lo más interesante para ustedes y para mí sería que fuera por el camino de en medio, que intentara, por una parte, subrayar lo que de más interesante tiene Los de Abajo desde el punto de vista novelístico, y también lo más interesante que podría tener la historia de la Revolución Mexicana como punto de partida de un texto como este. No voy a ser para nada exhaustivo en ninguno de los dos terrenos, porque el tiempo no me lo permite, y además porque ya que se trata de una novela fragmentaria por vocación o por obligación, pues a mí me parece que lo más adecuado es que yo también subraye esa naturaleza fragmentaria que, como les digo, puede ser la clave de la modernidad de Los de Abajo, y escoja entonces quizá tres escenas que por una parte me van a permitir subrayar esa estructura tripartita de la que hablaba Seymour Menton, y por otra parte me van a permitir enseñar tres dimensiones y tres lecturas posibles de esta novela que quizá les parezcan interesantes si ya la leyeron habiéndola leído, y si no la han leído, los invite a leerla. Yo tengo la sensación de que no exagero si les digo que este libro tiene la fuerza necesaria, a pesar de su brevedad, para ser considerado una pequeña obra maestra, y ha sido un gran placer para mí releerla y pues intentar pensarla de cara a ustedes y proponerles una serie de lecturas posibles de este libro. La primera, la estructura tripartita, esta de la que he hablado, se va a convertir en mi exposición en tres escenas que me parecen las más fundamentales de todo el libro. Estas tres escenas son: la primera, la presentación del personaje de Demetrio Macías, que será el protagonista y en un sentido el héroe del texto. La segunda escena es la toma de la Bufa, que es un cerro que hay en Zacatecas y que significó en la historia de México el triunfo más importante o más legendario probablemente de Pancho Villa, y la derrota definitiva de un gobierno, el de Victoriano Huerta, que era un gobierno dictatorial que se impuso
después de una primera etapa de la Revolución Mexicana que condujo Francisco I. Madero. Permítanme hacer un pequeño resumen de la situación previa a lo que encontramos en el libro, que tiene que ver precisamente con esta dictadura de Victoriano Huerta. ¿De dónde sale esto? Resulta que México tuvo 30 años un dictador de nombre Porfirio Díaz, que fue originalmente un prócer de la guerra contra la invasión francesa, una guerra que terminó en el año 1867 con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, un emperador austríaco que fue también emperador de México, y muy poco después de esos hechos, en 1874, Porfirio Díaz accedió al poder, que bien a bien no soltó hasta 1910, cuando, después de unas declaraciones muy desafortunadas que hizo en un periódico de los Estados Unidos, abrió la oportunidad a que hubiera oposición política y a que se organizaran unas elecciones libres, que después, como buen dictador, intentó impedir, y con ello propició un movimiento armado, una primera etapa de un movimiento armado, que fue la Revolución de 1910, que llevó al poder democráticamente a Francisco I. Madero, quien 3 años después sería víctima de un golpe de Estado y sería también asesinado a manos o por órdenes de un nuevo dictador, Victoriano Huerta, que ha pasado a la historia de México con el sobrenombre de El Chacal o El Usurpador, Victoriano Huerta. Esta historia que cuenta Mariano Azuela en Los de Abajo empieza con la lucha revolucionaria contra la dictadura de Victoriano Huerta. Y esa lucha termina cuando termina precisamente la primera parte de la novela, con la toma de Zacatecas. En ese momento Victoriano Huerta huyó a Estados Unidos y se abrió una segunda parte de la Revolución Mexicana, o una tercera parte, si les parece bien, que fue una guerra de facciones que enfrentó a Pancho Villa, a Francisco Villa, contra el ejército que posteriormente se llamaría constitucionalista de Venustiano Carranza. La escena final de la novela es precisamente, está puesta en el contexto de la derrota definitiva de la División del Norte de Francisco Villa y la muerte de Demetrio Macías. Espero no haber hecho un spoiler. La muerte de Demetrio Macías está puesta en las postrimerías, digamos, de esa segunda parte del movimiento revolucionario, que concluye, como les digo, con la derrota de Francisco Villa. Permítanme hablar un poco de esta primera escena, que es muy interesante y muy peculiar. Yo siempre digo, y en eso no soy nada original, permítanme tomar un poco de agua. Siempre digo, como me enseñaron mis maestros, que la primera escena de cualquier libro, incluso el primer párrafo, es el más importante de todo el libro, porque ahí es donde se fijan las reglas de la novela, ahí es donde se dice en profundidad de qué va a tratar y cómo va a tratar el asunto. En la primera escena de Los de Abajo encontramos una primera frase que para nada se ha vuelto mítica, pero que podría ser tan mítica como otras frases que les comentaré un poco más adelante. Esta primera frase es pronunciada por la esposa o la pareja de Demetrio Macías, que le advierte a Demetrio Macías que ha oído a su perro ladrar y que
ese perro ladra porque hay algunas personas ahí, afuera de la choza donde ellos se encuentran. Se entiende que Demetrio Macías puede pensar que se trata de algún animal que está asustando al perro, pero la mujer le hace ver o le quiere hacer ver que no es así. Y entonces la novela empieza diciendo, te digo que no es un animal, oye cómo ladra el palomo, debe ser algún cristiano. Esto es muy interesante porque la novela, a partir de esta frase, se coloca bajo una disyuntiva. Todo lo que suceda en este libro, eh, eh, por obra y gracia de esta primera frase, todo lo que sucede en este libro va a estar colocado bajo el signo de la duda entre si se estará dando cuenta de hechos protagonizados por cristianos, por seres humanos, por personas o por animales. Esto es una cosa muy curiosa. Yo he encontrado en algunas personas cierta resistencia a ese tipo de lecturas que yo hago de las novelas, pero permítanme insistir en que tomar en su literalidad esa primera frase es muy importante para comprender muchas de las dimensiones de lo que viene después en el libro. Una de las cosas más peculiares de este libro, y cuando ustedes lo lean o relean, lo notarán, es hasta qué punto los personajes de uno y otro signo se comparan una y otra vez con animales. Así, en un momento dado, por ejemplo, Demetrio sube un cerro como hormiga arriera, o Anastasio Montañés, uno de los personajes, tiene la mirada amoral del chacal, y etcétera, etcétera. En muchos momentos a los personajes se los describe como animales y se los califica como animales. Esto, insisto, está ya anunciado en esta primera escena, pero también está anunciada otra serie de cosas. Una muy importante se reafirma en la siguiente frase de la novela y de ese primer párrafo, que dice, la mujer fijaba sus pupilas en la oscuridad de la sierra. En esta novela, como vemos en esta declaración de intenciones del libro, en esta novela son las mujeres las que son capaces de ver en la oscuridad y las que son capaces de estar atentas, las únicas capaces de darse cuenta de aquellos signos que permiten distinguir a los hombres de los animales, como por ejemplo el ladrido de un perro. La mujer de Demetrio clava sus pupilas en la oscuridad y es capaz de identificar que el ladrido del perro viene a consecuencia de la presencia de un hombre y no de un animal. Además, hay otra cosa que me gustaría hacer notar, que es el nombre del perro. El perro se llama Palomo. En este sentido, porque así se ha de leer un libro con esa literalidad, sobre todo en los primeros párrafos, es al mismo tiempo un perro y una paloma. Y como paloma tiene todas las características simbólicas de la paloma. Y en ese sentido, la muerte del palomo, a quien matan estas personas que vienen hacia la choza de Demetrio y su mujer, la muerte del palomo, les decía, es también el final de todo aquello que significa, que simboliza la paloma. Es decir, la muerte del palomo da pie a la guerra. Después de la muerte del palomo se acaba la paz, de la paloma de la paz, y entramos en el espacio de la guerra. Y además, dado que lo que la guerra produce es que los hombres se confundan con los animales, la muerte del palomo también es un presagio
de la muerte de todos esos que luego son calificados como animales en la novela. Fíjense qué interesante. Además, hay otra cosa en este primer párrafo. Demetrio Macías está en cuclillas, llantando, es decir, comiendo, esta es una palabra antigua, llantando en un rincón. Fíjense, este hombre, que en ese momento no tiene nombre todavía, está en cuclillas, está en la posición que corresponde a los de abajo, está agachado y disminuido, en un rincón además, que es el espacio, el margen que le corresponde a los que no tienen ninguna fama y a los que no tienen ninguna importancia, vamos a decir así. Pero un momento después, como otro presagio de lo que pasará en el libro, nosotros vemos un presagio negativo, el final de la paz, la muerte de estos que son como perros, y un presagio positivo, que es que un hombre en esta novela se va a poner de pie, un hombre que ha estado acuclillado se va a poner de pie y va a salir de la choza y va a desaparecer en la oscuridad impenetrable de la noche. Es decir, este hombre, por una parte, se va a poner de pie y por otra parte, como tal hombre, se va a sumergir en lo oscuro, se va a adentrar en la oscuridad. Como les decía, la muerte del palomo, que lanza un gemido sordo después de que se oye un balazo, implica el principio de toda la trama de la novela. Aparecen ahí tres federales, es decir, 3 miembros del ejército de Victoriano Huerta y intentan aprovecharse de la mujer. En el momento en que están burlándose de la esposa de Demetrio, uno de los federales, un teniente, le canta una canción burlona o intentando burlarse, en la que le dice a esta mujer que es la luz de sus ojos. Esto es muy interesante porque, como les decía hace un momento, la mujer es la que es capaz de ver en la oscuridad y en ese sentido es la luz de los ojos de los hombres. En la última parte de este primer capítulo hay otra escena muy interesante. El federal no para de hablar, le dice muchas cosas a la mujer, se propone violarla y llama a Demetrio, o al esposo desconocido huido de esta mujer a la que pretende violar, lo describe como una rata. Ahí tenemos otra vez el espacio del animal. Lo describe como una rata que ha huido. Y además, este dato es un pequeño apóstrofe, nada más, no lo olviden, le enseña su cartera apretada de billetes. Ya veremos que en este momento son los federales los que tienen billetes y en un momento posterior no son los federales los que tienen los billetes. Pero Demetrio, pues, que en ese momento es una rata, aparece en la choza y literalmente el texto nos dice, llenó de pronto la boca oscura de la puerta. Esto es muy interesante porque no solo Demetrio se ha levantado en el primer momento, sino que ha crecido de tal manera que es capaz de taparle la boca al bocón federal y también tapar la boca de la puerta. En ese momento, el propio federal, delante de su esposa, ya lo ha caracterizado, por una parte como una rata, pero luego muy asustado como el famoso Demetrio Macías. Así que el hombre infame que está llantando en un rincón en cuclillas en el primer momento, ya se ha erigido ahora, en este momento, premonitoriamente para la novela, en un hombre famoso que tapa la boca, que es capaz de tapar las bocas.
La implicación que tiene tapar las bocas es muy interesante porque por una parte le tapa la boca al hablador del federal y por otra parte, ya veremos en un segundo momento, deja sin habla a los que quieren dar cuenta de sus hazañas o bien a los que quieren dar cuenta de la revolución. Así termina esta primera escena, pero por si tuviéramos dudas de la importancia de esta primera escena, a partir del segundo capítulo, esta primera escena de alguna manera se repite. Demetrio no mata a los federales que han intentado atacar a su esposa, sino que les perdona la vida, una escena que se repetirá más adelante en la novela, cuando Demetrio se niega a matar a un cacique, y cuando se niega a matar a la pintada, y los federales le queman su casa, cosa que él descubre porque así como está acuclillado y se levanta, después de salir por segunda vez de la choza y huir, dejando a su mujer y a su hijo, pero ya no a merced de los federales, porque ya los ha ahuyentado, sale a la noche. Acuérdense que ya en la primera escena se decía que salía o se adentraba en la oscuridad impenetrable de la noche, sale a la noche bajo la luna que puebla de sombras la montaña y llega al fondo del barranco, es decir, se vuelve a poner en cuclillas, cuando empieza a clarear. Entonces, ponerse en cuclillas se asocia con también la posibilidad de levantarse y por eso se entiende como relacionado con el hecho de que claree el día. Llega, como les digo, al fondo del barranco y desde ahí asciende, así como se ha levantado en la primera escena y se ha crecido y ha pasado de ser un hombre sin nombre siquiera a un hombre famoso en la primera escena, asciende a lo alto de una cumbre y toca el cuerno. Aquí dice Seymour Menton, de una manera muy interesante, toca el cuerno como Roldán. Esta es, por eso, una hormiga arriera que sube el cerro y cuando llega arriba ya no solo es un hombre, sino es una especie de héroe que toca su cuerno. Con esto tenemos planteado el punto de partida de la novela. Esta novela tiene una primera ambigüedad. Es la historia de cómo un hombre pasa de ser una hormiga a ser un héroe, o pasa de ser un hombre acuclillado a ser un hombre puesto de pie, y al mismo tiempo la historia de cómo los hombres se convierten en animales. Esta contradicción está en el corazón de la novela y es el centro de esta segunda imagen que me gustaría analizar para ustedes. Esta contradicción, les digo, entre esto que crece y esto que decae al mismo tiempo, es muy interesante. Se me olvidaba, y no quiero que se me olvide, un detalle de esta primera escena y de este primer párrafo, que es que la oposición que establece la mujer de Demetrio no es entre hombres y animales, sino más específicamente entre animales y cristianos. Desde luego, ni Mariano Azuela era cristiano, ni esta es una novela cristiana. Sin embargo, me gustaría pedirles que retuvieran esta imagen del cristiano en la cabeza para que la podamos traer a colación en el final de esta charla. Ya habrán visto ustedes que es como buena epopeya, esta novela tiene una circularidad muy peculiar.
empieza en el, en el pueblo de Limón y termina en el pueblo de Limón. La primera escaramuza a la que se enfrenta, o en la que participa Demetrio Macías, es en un cerro ahí cercano al lugar donde él vive, a Limón, y toda la historia termina con la muerte de Demetrio en ese cerro de Limón, con una diferencia. En la primera escaramuza, él está en la cima y desde ahí prácticamente masacra a un grupo de federales que son en ese momento los de abajo. Y es la única vez que se menciona la frase los de abajo en toda la novela. Es curioso porque en ese sentido los de abajo no son Demetrio Macías y sus hombres, sino sus enemigos, los federales, pero no es así, porque al final Demetrio es el que está en el fondo del barranco y son los federales los que masacran a sus hombres desde lo alto del cerro, y entonces Demetrio y sus hombres pasan a ser los de abajo. Con lo cual, esta condición de ser los de abajo es una condición de la que participan todos los perdedores. Y es nuevamente una de las contradicciones que encontramos en el libro y que, como les decía, se subrayan sobre todo en esta segunda escena que me gustaría comentar para ustedes. Es la escena extraordinaria de la toma del Cerro de la Bufa, el momento fundamental de la toma de Zacatecas y del triunfo de Villa sobre el ejército de Victoriano Huerta, que supone esa toma de la Bufa otra vez un movimiento ascendente de parte de Demetrio. Así como asciende y toca su cuerno en aquella primera escena, aquí vuelve a ascender a la Bufa, mostrándose como el más valiente de toda la batalla, sube con su caballo jugándose la vida, y no solo es el protagonista de ese ascenso, sino que esto le supone el ascenso al grado de general. Entonces tenemos un doble ascenso de Demetrio Macías, del protagonista. Y nos encontramos con una de los rasgos más decididamente interesantes desde el punto de vista literario de toda la novela. Es el hecho de que esta, que es la escena central del triunfo de ese primer momento de la revolución y el punto más alto de la carrera militar de Demetrio Macías, en realidad no está narrado en la novela. No se narra por parte del narrador omnisciente que nos va acompañando, que nos va contando toda la historia a lo largo de todo el libro, sino que lo narra un soldado que se llama Solís, que aquí entre nos les digo es una especie de Socias de Mariano Azuela, es un soldado culto y desilusionado, y se lo narra a un soldado cobarde y logrero que se llama Cervantes, que es el único que sale ganador después de todo lo que se narra en la novela. El único al que le va bien es este Cervantes, que es un oportunista, que viene de una clase social alta y que tiene una serie de características que, ahora que hemos hablado de cómo la novela subraya el hecho de que la mujer ve en la oscuridad, pues bien, de Cervantes se nos dice que no aprendía aún a discernir la forma precisa de los objetos en la noche. Es decir, todo lo contrario de la mujer, a pesar de que Cervantes no es precisamente viril,
no participa de esta dimensión femenina de la lucidez o de la capacidad de ver, y antes bien no es capaz de discernir la forma de los objetos en la noche. Sin embargo, Cervantes, que ha huido y por eso no ha presenciado la toma de la bufa y por eso necesita que Solís se la cuente, usurpa de alguna manera la cumbre de que le corresponde a Demetrio. Les decía que es muy interesante que la novela eluda contarnos directamente esa escena tan importante y que en cambio nos la narre por interpósita persona a través de Solís, que lo hace de una manera brillante. Yo les recomiendo muchísimo que relean este pasaje y que lo lean con atención porque contiene las páginas más vívidas sobre la guerra de toda la novela. Es muy interesante, les decía, que nosotros ni siquiera como lectores somos los destinatarios de este relato de Solís. El destinatario es en realidad Cervantes. Y es curioso observar cómo por esa circunstancia técnica, por esta estrategia técnica, poner a un narrador sustituto, Solís, a hacer el trabajo del narrador omnisciente y permitir que Cervantes usurpe el papel de lector como destinatario de esa narración, se produce un efecto muy curioso que vale la pena analizar. La primera parte del efecto es que nos obliga a los lectores a identificarnos con el curro Cervantes, es decir, con el hijo Cervantes. Los lectores, por esta interposición, pasamos a estar del lado de Cervantes y el narrador toma esta figura de Solís, es decir, se posesiona de la figura de Solís. Y Solís es el que verbaliza lo imposible de decir, lo profundamente contradictorio que supone una revolución. Ya hemos visto que en este texto Demetrio Macías va a tapar bocas, es decir, no solo va a callar a los habladores, sino que además va a hacernos incapaces de decir qué es lo que está pasando. Y así Solís intenta narrar lo mejor que puede y en el momento cumbre de su narración dice una de las frases más notables de toda la novela. Una frase en la que me voy a detener un poquito, nada más. La frase es: qué hermosa es la revolución aún en su misma barbarie. Y viene acompañada de otra frase muy repetida de esta novela, que es la comparación entre la revolución y un vendaval que arrastra a los hombres como hojas secas. Esto es una cosa que Solís dice, no en este momento de la toma de la bufa, sino en el momento en que conoce a Cervantes, es decir, en una primera escenificación de esta conversación entre Solís y Cervantes. Es muy interesante tener en cuenta que, como les había dicho, ya en la primera escena nosotros encontramos anunciada una contradicción. La revolución es, por una parte, algo que hace ascender y, por otra parte, algo que hace descender. Aquí se le añade una característica. Es inevitable, como lo sería la fuerza de la naturaleza. Un profesor interesantísimo y muy inteligente de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, Evodio Escalante,
remite en la lectura de este pasaje nada menos que a Kant, que hablaba de la inefabilidad de lo sublime dinámico, es decir, hasta qué punto la naturaleza era indecible y monstruosa en su sublimidad. Y esto es de alguna manera lo que nosotros encontramos aquí. En este sentido, a Azuela se le criticó muchísimo porque se entendía que esta novela retrataba sobre todo la miseria de la revolución. Es decir, esta dimensión por la cual este movimiento convertía a los hombres en animales. Pero es muy interesante observar en este pasaje precisamente que no es así. Y de hecho, descubrirlo ya premonitoriamente colocado en la primera escena. Es decir, la revolución también es una fuerza inevitable y bellísima en su inevitabilidad. Y no es el hablador Cervantes el que lo dice, sino el sensato e inteligente Solís, que sin embargo un momento después recibe un tiro y muere. Y fíjense qué curioso efecto produce Mariano Azuela. Creo que por este tipo de efectos es que me he permitido sugerir que esto sería una pequeña obra maestra o una obra maestra. Cuando muere Solís, muere en una cumbre sentado en una peña y en este sentido contrastando con la muerte posterior de Demetrio Macías, que será al pie de un barranco. Pero no solo eso, sino que a Solís, que muere arriba, y en este sentido que muere con los de arriba, le zumban los oídos, mientras que en la última escena a Demetrio Macías se le quedan fijos los ojos para siempre mientras apunta con su fusil. La última escena que me gustaría comentar coincide con la tercera parte del libro. Ya les he comentado que el libro empieza con la guerra legítima contra el usurpador Victoriano Huerta y después de la toma de la Bufa se abisma se mete en unas honduras terribles. Estamos en la cima, en la cumbre de la Bufa, y de ahí la revolución no hace sino decaer. El capítulo inmediatamente posterior al de la toma de la Bufa es un capítulo que perfectamente se podría titular Yo he matado, donde cada uno de los revolucionarios cuenta un asesinato o varios asesinatos, y nosotros ahí vemos ya la consumación no solo del vendaval revolucionario, sino de la transformación revolucionaria de los hombres en animales. Vamos a ver cómo se ha de producir entonces, o cómo se ha de entender esa transformación paralela de los hombres acoquillados en hombres puestos en pie. Vamos a ver qué propone en ese sentido los de abajo a sus lectores. La tercera escena que me gustaría comentar para ustedes es una escena que comienza con una frase curiosísima. Es el principio del último capítulo, que comienza con la frase, por cierto, hasta cierto punto incomprensible, de fue una verdadera mañana de nupcias. Demetrio ha vuelto a Limón, finalmente, después de su periplo, ha vuelto derrotado y además ha vuelto habiendo caído ya, que aquí caer tiene un significado fuerte, habiendo caído de la gracia del pueblo.
Es decir, allí donde van los revolucionarios, la gente ya no los recibe bien, todo lo contrario, los recibe intentando que se vayan a toda costa. Ahí se encuentra, en Limón, Demetrio se encuentra con su mujer y le explica su situación a su mujer con otra de las frases memorables de la novela, que es que cuando su mujer, que recuerden, su mujer es capaz de ver lo oscuro, su mujer es capaz, aunque sea por interposición de un perro palomo, de distinguir a los hombres de las bestias. Y su mujer le dice, Demetrio, ¿cómo es posible que continúes? Si ya esto ya se acabó, ¿por qué sigues? Y Demetrio, que es capaz de tapar bocas, la boca de una puerta, etcétera, etcétera, la boca de un teniente, también se queda mudo, también se queda con la boca tapada y solo es capaz de decirle a su mujer, o más bien de mostrarle cómo si él arroja una piedrecita por una pendiente, la piedra ya no se para. Y así le dice, ¿ves que ya no se para? Desde el punto de vista de Solís, que está puesto arriba, es decir, que está en el espacio de lo poético y tiene voz para decir ese tipo de cosas, la revolución es un vendaval que arrastra a los hombres que son hojas secas, y en cambio Demetrio, que no es un poeta, ni siquiera es escuelante, como dicen por ahí en otra parte de la novela, que por tanto no es capaz de decir, solo le puede mostrar a su mujer que él no es ni siquiera una hoja arrastrada por el vendaval, sino una piedra que se despeña y que en su despeñación ya no se para. Les decía, este capítulo empieza con la frase, fue una verdadera mañana de nupcias, se refiere en parte a que las cumbres están nevadas y entonces eso es como una especie de velo. Los soldados han salido ya de Limón, se ha despedido nuevamente Demetrio de su mujer y de su hijo, los ha abandonado por segunda vez y se dirigen a encontrarse probablemente con Villa y se encuentran precisamente en el desfiladero en donde estaban los federales del principio de la novela, a los cuales Demetrio masacró desde las alturas gritándoles a los de abajo, hay que matar a los de abajo. Y nosotros nos encontramos con una escena profundamente épica que va acompañada de su consiguiente presagio, que es la alegría con la que los hombres van por ahí, y además con una observación muy interesante del narrador que tiene que ver con la dimensión, otra vez épica, de este libro, que es que estos hombres van caminando por ahí como caminaban siempre las tribus nómadas de sus antepasados. Si me permiten, voy a leer, este es un pasaje muy breve y muy interesante. Dice, los soldados caminan por el abrupto peñascal contagiados de la alegría de la mañana. Nadie piensa en la artera bala que puede estarlo esperando más adelante. Ahí está el presagio que es tan característico de la épica. La gran alegría de la partida estriba cabalmente en lo imprevisto y por eso los soldados cantan, ríen y charlan locamente. Ya no me da tiempo, pero me hubiera gustado hablarles de dos cosas que aquí voy a señalar muy rápidamente. Una es la dimensión carnavalesca de este libro, un sentido del humor verdaderamente salvaje, digno de las expresiones carnavalescas de las que habla Bakhtin. Y otra cosa que se me había olvidado, que me parece muy interesante, es que Cervantes no solo no es capaz de ver como la mujer de Demetrio y usurpa el espacio en la cumbre de
de Demetrio, sino que además ocupa el lugar que el pícaro ocupa en la picaresca. Es decir, es alguien a quien vemos intentar por todos los medios ascender. La cuestión es que, al revés del pícaro, Cervantes no necesita para nada ese ascenso, y entonces es de alguna manera el antipícaro. Perdónenme por este pequeño apóstrofe. Voy a terminar con esta última parte de este párrafo que les estaba leyendo. Fíjense cómo volvemos a la dimensión épica. Están los soldados saliendo de Limón y se dirigen a la muerte, ya lo sabemos. En su alma rebulle el alma de las viejas tribus nómadas. Nada importa saber a dónde van y de dónde vienen. Lo necesario es caminar, caminar siempre, no estacionarse jamás, ser dueños del valle, de las planicies, de la sierra y de todo lo que la vista abarca. Fíjense que esto es muy interesante porque es un poco la sanción de que no nos preocupemos por la muerte de estos individuos, porque en la dimensión de lo épico, esta es al fin y al cabo la historia de una raza que continúa caminando siempre, que continuará caminando siempre, y no ha de importarnos siquiera de dónde vienen y a dónde van. Yo sé muy bien que ustedes notarán o habrán notado que hay claramente una sanción moral de parte del narrador en muchos de los momentos. El narrador se horroriza de lo que pasa en la novela, pero también contradictoriamente presenta esta dimensión que es la que nos despreocupa de todos esos acontecimientos, porque al fin y al cabo estas personas pertenecen a unas tribus nómadas que caminarán por siempre. Nos encontramos entonces en esta mañana de nupcias y un momento después hay dos recuerdos que se presentan. Por una parte, los soldados se dan cuenta de que ha pasado un año exacto de la toma de la Bufa, que ha sido el punto más alto de Demetrio Macías y de sus hombres, y también recuerdan que allí fue donde libraron su primera batalla contra los federales. Y nada sorprendentemente, si uno ha puesto atención, empiezan a dispararles en ese momento desde arriba de los federales o los enemigos, en todo caso, desde el lugar donde ellos han estado un momento antes. Lo que se produce es el descenso literal, el descenso rápido de cada uno de los hombres de Demetrio. Entonces, unos caen, otros se deslizan, otros se desbarrancan, y entonces encontramos la repetición del hecho de descender, de caer. Todo lo que hubiera podido ser ascenso aquí se convierte en caída. Y nos encontramos, por cierto, con que el único que no cae ni desciende es Demetrio Macías, que, más bien, que no cae como muerto es Demetrio Macías, pero él primero se arrastra. Fíjense cómo ha vuelto no solo a la posición en cuclillas, sino a arrastrarse pecho a tierra, es decir, está en la condición más baja que se puede estar, y desde ahí, al pie de un cerro resquebrajado, ahí es donde lo alcanza una bala. Pero veamos esta última escena, porque es interesantísimo este último párrafo en particular. Dice: la sierra está de gala. ¿Se acuerdan que se van a celebrar unas nupcias? Las nupcias son probablemente las de Demetrio con la naturaleza, y las nupcias de Demetrio con las tribus nómadas de sus antepasados, y las nupcias de Demetrio con, no sé, su enamorada la muerte, quizá. La sierra está de gala sobre sus cúspides inaccesibles. Ahora las cúspides son inaccesibles. Él ha estado en la cúspide, pero en este momento se califican de inaccesibles.
Sobre esas cúspides cae la niebla albísima como un crespón de nieve sobre la cabeza de una novia. Esto es una doble imagen. No solo el cerro tiene el velo de una novia, sino que la novia tiene sobre su cabeza nieve. Es una escena, es una imagen sobrecogedora desde mi punto de vista. Entonces, al pie de una resquebrajadura enorme, fíjense ustedes cómo él está al pie, en el lugar de abajo, pero en el lugar de abajo de algo que se ha resquebrajado. Su propia muerte es una resquebrajadura y además está al pie de una resquebrajadura enorme que, sin embargo, fíjense la contradicción de la que hemos hablado antes. Esta resquebrajadura enorme es suntuosa como el pórtico de una vieja catedral. Esto es muy interesante porque aquí vemos otra vez cómo lo bajo se vuelve a engrandecer, porque pese a que Demetrio está al pie, de todas maneras participa de alguna manera de la altura por intermedio de la catedral, que es el cerro. Demetrio Macías, sigo leyendo, con los ojos fijos para siempre. ¿Se acuerdan que en cambio Cervantes tiene los oídos zumbando? Demetrio, los ojos fijos para siempre, sigue apuntando con el cañón de su fusil. El destino de Demetrio no solo es la muerte, sino la muerte y la boda al pie de la catedral, o sea, en la catedral enorme. En ese sentido, se ha convertido, fíjense qué curioso, definitivamente en un cristiano. Ha abandonado la condición de animal y delante de la catedral, Demetrio se convierte en un cristiano y sin embargo es un cristiano, vamos a decirlo así, que está para siempre, que estará para siempre, como queremos suponer, están siempre los de abajo, estarán para siempre los de abajo, apuntando con el cañón de su fusil. Esta es la tercera escena que quería comentarles. Hay, desde luego, una gran cantidad de cosas más que se podrían decir de esta novela, del doctor Azuela, de su lugar en la literatura, de su lugar en la historia de México, pero me parece suficiente y espero que les haya resultado interesante. Me gustaría que nos quedáramos, aunque fuera por un momento, para después pasar a otra cosa, con esta imagen extraordinaria con la que termina Los de Abajo, que es una operación por la cual lo que está abajo vuelve a ascender vertiginosamente y se coloca en un lugar en alto, que es esta imagen cuando Demetrio Macías, con los ojos fijos para siempre, sigue apuntando con el cañón de su fusil al pie de una resquebrajadura enorme y suntuosa como el pórtico de una vieja catedral. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos ustedes por su atención. Espero que pronto estemos todos en la calle correteando, si nos da la gana. Muchas gracias de nuevo al Instituto de Humanidades y sobre todo a Andreu Jauma, que amablemente me invitó a conversar un poquito con ustedes. Muchas gracias.